Dice un informe de Goldman que se sitúa ahora mismo, después de las caídas de ayer, ahora iremos a ver el oro, en elemento fundamental que el inversor tiene que empezar a esperar un cambio en los rendimientos. Cree que hay un movimiento hacia la renta fija importante en la próxima década y que hay un movimiento alrededor de la renta variable, SP500, de grandes ganancias que se ha terminado. Dice Goldman Sachs, it's over, que ya no va a llegar. Dicen los estrategas de Goldman Sachs que se espera una rentabilidad del 3% de media en 10 años a partir de ahora, en el que la rentabilidad del 3% va a estar por debajo de la rentabilidad que hemos tenido en la última década, que el inversor se tiene que preparar para que va a tener que ser más activo, va a tener que tener una gestión más activa del patrimonio para no acabar en un entorno del 3%. Falta algo de datos en el 3%, porque un 3% con una inflación del 0 o del 1% o del 0,5% sigue siendo un buen resultado para la renta variable conservadora. El agresivo se irá a otros términos, pero en este entorno significa que una parte de la renta fija puede cubrir, puede batir, está batiendo esa rentabilidad. ¿Cómo está el 10 años americano? En el 4,2. Si el 10 años americano está en el 4,2 y nos está diciendo Goldman Sachs que la media de rentabilidad del SP500 de los próximos 10 años va a ser del 3%, ¿qué es mejor? ¿Coger un bono americano a 10 años que te dé el 4,2 hoy o esperar a una rentabilidad del 3% que pueda ser superior o inferior de media en los próximos 10 años? Goldman tiene muchas dudas. Lo que dicen sus estrategas es que hay una parte de la cartera que se tiene que ir directamente ya a renta fija, que garantiza suficiente ese 4,2 como para intentar salvar que el 3% de media en 10 años pueda golpear, pueda dañar a las carteras y al patrimonio. Por lo que, cuidado a la fotografía que nos da Goldman Sachs alrededor de lo que nos espera en la próxima década, rentabilidades bastante más bajas. Bastante más bajas. Sitúa el informe en un 7% al más agresivo, que frente a lo que hemos vivido en los últimos años parece una broma. Sobre todo viendo cómo está la rentabilidad del 10 años americano, que te está cubriendo más que una cartera conservadora en renta variable. Con lo que fotografía complicada para el inversor a 10 años vista desde ahora, después de el empacho que nos hemos dado, ¿no?, de rentabilidad, sobre todo en este último año, máximo histórico, máximo histórico, máximo histórico, y un movimiento que empieza a coger fuerza porque Oriente Medio viene a que, salvo que Blinken consiga evitar con una tregua el movimiento de respuesta de Israel y luego de respuesta de Irán a Israel, la fotografía ahora mismo nos está marcando que el oro alcanzando un nuevo máximo histórico, a medida que se ve recorte de tipos, caída de las rentabilidades y tensiones en Oriente Medio que alimentan la demanda. Miren el gráfico del oro alrededor, y ahora entramos en dos gráficos que señalan muy bien lo que están haciendo los bancos centrales, 0,55% arriba esta mañana en una fotografía clave, 2.738 dólares, en el que vuelve a buscar un entorno de máximos históricos, intentando ver, intentando jugar, intentando volver a estar en este entorno de 2.735, 2.740, 2.735,97, que nos marca otra vez el camino hacia los 2.800. Oro comportándose como un elemento claro de no solo de refugio en carteras, sino de rentabilidad. 40%, mirando hacia atrás, en el último año, mirando hacia atrás, en el inicio del año, marcándonos un camino claro. Vamos a ver si podemos hacer más pequeño, más largo el tiempo del gráfico, para que vean cómo está esto. Miren, esto es marzo, miren un poco más, a ver si lo podemos hacer un poquito más grande en tiempo, pero es una auténtica salvajada, desde 1.700 prácticamente hasta los 2.700. Si nos vamos, bueno, esto es 2020, si nos vamos a los mínimos de 1.700 que teníamos en 2023, tenemos un movimiento de $1.000 en un entorno tan pequeño para el oro, desde los 1.700 hasta los 2.735 tocados en las últimas horas, marcando un camino, una espiral, un crecimiento salvaje en el oro en este entorno. ¿Qué es lo que están haciendo los bancos centrales? ¿Es todo geopolítica? ¿Es todo lo que está sucediendo en Oriente Medio? Miren el siguiente gráfico, que nos marca el camino de cómo
El World Gold Council, en un informe publicado en las últimas jornadas, marca como la demanda de los bancos centrales nos está marcando algo más que proteger. Nos está marcando que busca la rentabilidad. Fíjense, si buscamos 2023, 2022, 2021, 2020. 2020, año coronavirus, comportamiento de los bancos centrales bajito en cuanto a la compra de oro. 2021 se empiezan a animar. 2022, sobre todo en el tercer trimestre del año, que es este verdecito claro, marcando un camino importante de recuperación de la compra de oro como sujeto fundamental para las reservas, marcando los bancos centrales que ¿para qué comprar dólar pudiendo tener oro en cartera? Movimiento de 2022 que ya impulsa el precio del oro, como han visto en el gráfico. Movimiento de 2023 que prácticamente no solo recoge algo, sino que casi prácticamente vuelve a igualar. 2024 todavía hasta junio con N, marcando un camino que puede ser año histórico, o por completar un espacio de 3 años consecutivos al alza, marcando un camino donde los bancos centrales dicen dame oro, dame oro, dame oro, todo el que puedas, o marcando un camino histórico de superación todavía al 2022, que todavía tiene tiempo para hacerlo. De tal manera que en 2 trimestres, hasta junio, tenemos esa fotografía. Ojo lo que nos podemos encontrar, viendo que tercer trimestre suele ser muy fuerte en los últimos años, sobre todo viendo el capítulo Donald Trump-Kamala Harris, y cuarto trimestre puede dar la sorpresa de marcar al oro reserva de los bancos centrales hasta un nivel altísimo. Miren la siguiente diapositiva alrededor de cómo son las razones por las que los bancos centrales, según dice fuente YouGov y este informe de World Gold Council, nos marca el camino de por qué están comprando oro. Vamos a verlo a pantalla completa para que les pueda decir y puedan ustedes ver ahí todas estas letritas, que si no, no la ven en la pantalla. Miren, si lo ven ahora un poquito más grande, dice la clave fundamental: usted compra por la inflación. Bancos centrales, bancos centrales estamos hablando, Usted compra por la inflación, el primero de los que tienen ahí, Long Term Store of Value, Inflation Hedge, altamente azul y mayormente, o en un porcentaje importante, marcan el gran camino de esta primera opción. La segunda, porque está mejorando durante el tiempo de crisis al resto de mercados. En la tercera, porque nos sirve para diversificar. En la cuarta, por el no riesgo de default del oro. Va a default el oro, no, eso no puede ser. No riesgo de default del oro. Por una posición histórica, también en la quinta posición. Vayamos a la última, que a mí me llama la atención muchísimo. La última. Part of the dollarization policy. Parte de un proceso de desdolarización no relevante. Ojo a lo que está poniendo, Esto no va de desdolarización, esto no va de que los BRICS se anclen al oro, esto va de que hay un riesgo importante, tanto económico como geopolítico como inflacionario. Fíjense, porque el siguiente punto por la cola, ¿no?, el segundo por detrás, dice anticiparse a los cambios anticiparse a los cambios del sistema monetario internacional. Tampoco parece ser la clave fundamental. Y preocupados por las sanciones, que podría ser otro entorno, como me quieren bloquear, como a Rusia, activos, pues me voy al oro. Nada, prácticamente nada. Alguno lo está haciendo, muy probablemente China, Irán, Corea del Norte, pero no es lo fundamental. Lo fundamental son los 3 puntos que ven arriba. La lucha contra la inflación, que se comporta mejor durante tiempos de crisis. Si no estamos en crisis, ¿por qué están comprando oro? Están viendo que viene un momento de crisis importante. Los bancos centrales tienen datos, los bancos centrales, que estamos yendo a un momento importante de crisis. ¿Por qué si no están comprando? Si no estamos yendo a un momento de crisis, ¿por qué la segunda razón es ver un entorno de crisis donde el oro se comporta mejor? ¿Crisis geopolítica? ¿Crisis económica? ¿Recesión? ¿Qué es lo que están viendo? Pero como ven, las razones fundamentales que los bancos centrales, no los inversores, ni tan siquiera los cualificados, ni el retail, los bancos centrales están viendo, es sobre todo una protección contra la inflación. De tal manera que los bancos centrales están viendo algo más que no nos están contando. Sería mucho decir que nos están tomando el pelo, pero hay algo que nos están diciendo.
¿Qué está sucediendo con la inflación? ¿Tienen miedo a un rebote por culpa de un entorno energético que pueda devolver la inflación al conjunto de las economías? Y luego, que el oro se comporta mejor que el resto en entornos de crisis como segundo factor fundamental para que los bancos centrales se atiborren de oro. ¿De qué crisis? ¿De la que ya no estamos viviendo? ¿De qué crisis? ¿Por qué siguen comprando como si estuviéramos en crisis? Miren el gráfico anterior, en estos gráficos de Gold Hub. Si no estamos en un entorno de crisis, ¿por qué están comprando como en un entorno de crisis? En 2022 tiene sentido. Guerra de Ucrania, tiempo de crisis, compra de oro por parte de los bancos centrales. 2023 les sigue quedando dudas, siguen comprando como si fuéramos a un entorno de crisis geopolítica. Como si lo estuviéramos, no, como que lo estábamos. Pero ¿y este año? ¿Y este año? ¿Cómo que hace un mejor performance el oro que la renta variable? Que lo ha hecho, ¿eh? Pero ¿cómo lo sabían? ¿Cómo lo sabían? En un entorno donde la renta variable ha volado con las 7 magníficas. De tal manera que hay algo en estos dos gráficos que queda oculto alrededor de lo que los bancos centrales están haciendo con el oro. ¿Por qué se están atiborrando de esa manera si las preocupaciones no son por las sanciones, está en la cola, y si tampoco está alrededor de un proceso de desdolarización, es decir, de anclaje de las monedas BRICS, por ejemplo, al oro, que era una de las preguntas que le hacíamos ayer tanto a India como a Rusia en las entrevistas que tuvimos. Oiga, ¿ustedes no van a anclar la moneda al oro? Entonces, ¿por qué están haciendo esto? Si no están anclando y no quieren anclar las monedas al oro en una vuelta al periodo anterior a Bretton Woods, es decir, a hace más de 80 años, porque luego llegó el periodo de Bretton Woods, modelo de moneda fiat, entonces, ¿esto por qué? Porque ven una crisis salvaje, o alineada en lo geopolítico y en lo económico, o económica o geopolítica. Pero lo que no hay ninguna duda es que los bancos centrales perciben un entorno de crisis como elemento fundamental y un periodo inflacionario. Pero si ya ha acabado la inflación, ¿no se ha ido? ¿No se está yendo? ¿Es que están percibiendo que la inflación vuelve? Todo eso es lo que nos tenemos que preguntar alrededor de estos dos gráficos de los bancos centrales alrededor del oro. Volvamos a claves. Fíjense, Donald Trump, elemento fundamental, BRICS, elemento fundamental, las ganancias a medio plazo, elemento fundamental, el oro, elemento fundamental, los inversores en Europa, elemento fundamental. Elemento fundamental. Los inversores en Europa dudan de la ruta a seguir. Ayer las caídas en Europa mayores que en Estados Unidos por el Banco Central Europeo. Rebote inflacionario y escaso crecimiento. Son las dudas. Rebote inflacionario. Aquí en España ya se van poniendo la venda antes del golpe. Va a subir la inflación, va a repuntar la inflación, va a repuntar la inflación. ¿Por qué? No, es que el efecto base. Bueno, el efecto base que nos llevó a reducir la inflación hace un año. Pero la fotografía nos va marcando ahora mismo que de cara al fin de año vamos a ver cómo la inflación da un freno en el proceso de bajada, no de estar por debajo de cero, que es el problema que va viendo el ciudadano estadounidense de cara a las elecciones de Trump con Harris, es el problema que vemos en Europa. Oiga, que ustedes se han llevado un 30% de lo que tenía. No, es que ya está bajando, solo faltaba que encima siguiera subiendo al ritmo anterior, pero bajar no está bajando. Está conteniéndose el crecimiento, pero que no le tomen el pelo, que no le engañen, la inflación no está bajando. A partir de ahí, el otro punto fundamental con Europa son los planes. China tiene un plan, ya lo ha demostrado. Estados Unidos tiene un plan, ya lo ha demostrado. Los BRICS tienen un plan, te puede gustar más o menos, pero quieren montarse una moneda. ¿Tú qué tienes? 4,2 caída de automóviles, estamos todavía esperando que alguien se despierte en Bruselas y plantee un plan para la industria de automoción en toda Europa que consiga levantar la fotografía de caos y desastre que tiene ahora mismo el sector. Caída del 4%, superior al 4% de venta de automóviles. En España, alrededor de un movimiento claro en el que ya se ve la fotografía en la que no hay manera de remontarlo. ¿Dónde está el plan? ¿Dónde están los burócratas europeos? ¿Se pueden quitar ya el gorrito esto que se ponen para dormir, las patuflas y ponerse a trabajar? ¿Dónde está el plan? ¿Y cuál es el camino, la ruta
que va a seguir el Banco Central Europeo en un entorno donde ya nos avisan que hay un rebote inflacionario y donde el crecimiento es escaso. No, es que igual no seguimos bajando tipos, pero ¿cómo no vas a seguir bajando tipos? Si se te está cayendo la economía. Pero ayer Europa, más penalizada que el resto, y plantea o se empieza a ver que igual no es puntual, sino que va a medio plazo, que Europa vaya a ver un entorno en un movimiento de estar peor para la mirada del inversor que Estados Unidos, en un entorno como el actual. Sobre todo porque, ¿dónde está el plan? Y no será que no le están presentando planes. Ahora en un rato le vamos a enseñar dos más. Y es que le llegan los planes a Europa por todos lados desde fuera. Ahora, ¿qué están haciendo? ¿Pero qué hacen? ¿Se pueden mover ya para intentar levantar Europa? ¿O es que la van a recoger en el subsuelo económico? Disney en el plano empresarial nombra al presidente ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman como presidente de la Junta, ahora toca sustituir a Iger, de tal manera que Disney también va caminando hacia un modelo distinto que se planteará, sobre todo en 2026. Lo fían largo los de Disney también. Vayamos a las claves del mundo en guerra, en un entorno donde vemos la foto